la mano de Sebastián González, Fabián Luján, Martín Álvarez, Luis Miguel Íñiguez y Paulo Guevara. Todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas. Horario de México. Fire Sports. Fútbol de cuadros. Conoce todas las noticias de la Liga MX. Como resultado, el mejor de la tabla, pronósticos de la siguiente jornada y los protagonistas más relevantes. De la mano de Sebastián González, Fabián Luján, Martín Álvarez, Luis Miguel Íñiguez y Paulo Guevara. Todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas. Horario de México. Fire Sports. Fútbol de cuadros. Conoce todas las noticias de la Liga MX. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Fire Sport en una entrevista muy interesante el día de hoy. La verdad que es un gusto tener a alguien, un gran periodista como Omar, y también estar con Luis y con el profesor Sebastián. Adelante, profesor. Adelante. Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está acompañando desde aquí, desde México. Y como muy bien decías, ¿no? Tenemos un invitado de lujo, un excelente profesional, una carrera súper exitosa y extensa, el señor periodista Omar Fares, además profesor. Bueno, ahí iremos compartiendo su gran trayectoria. Así que, pero antes de dar inicio, quería darle la bienvenida también a Luis. ¿Cómo está, mi estimado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, profesor Sebastián? Gustazo, como siempre, saludarlo. Pues sí, hoy nos vestimos de gala, ¿no? Porque de verdad, no es cebollazo, no es adular lo demás, es lo que es, lo que es. Y además casi es de casa porque él es Omar Fares y este es Fares Sports. Entonces, ya estábamos ahí, ¿no? Ya tarde o temprano iba a salir, tarde o temprano iba a salir. Entonces, de verdad, qué gusto estar con un profesional de la comunicación deportiva acá en México. Y nada, pues a aprovecharlo, ¿no? Al máximo este tiempo que nos toca estar con él. Excelente. Bienvenido, Omar, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sebastián. Y gracias a todos, ¿no? Los que me han hecho esta cordial invitación. Es un placer. Y pues aquí estoy a su disposición para todo lo que quieran saber. Excelente. Paulo, no sé si querés iniciar la entrevista. Claro, a ver, Omar, ¿cómo ves en sí la actualidad del periodista mexicano? Cuéntanos un poco sobre que tu trayectoria es bastante extensa, entonces, ¿cómo ves la actualidad del periodismo allá en México? Sí, bueno, en cuanto al periodismo deportivo, lo he platicado mucho, ya sea a veces o sea, entre colegas, entre estudiantes. Es un momento complicado, sobre todo por el tema de la revolución digital, ¿no? Que empezó hace algunos años. Los medios convencionales, entiéndanse como medios impresos, periódicos, revistas, la radio, la televisión, entraron en un momento crítico. No sé si como que no se esperaban que los portales digitales pudieran rebasar a todos estos medios, que muchos de ellos son empresas muy fuertes, y como no sé si llegaron a subestimar el poder del alcance de estos medios digitales, ¿no? Del internet, de las redes sociales. Y bueno, pues estamos en ese periodo como de transición, como de adaptación. O sea, seguimos adaptándonos después de tantos años, ¿no? Porque todos los días surge algo nuevo, una innovación, algo nuevo que aprender. Obviamente, el periodismo, como se practica actualmente, de cuando yo inicié en 1994, estamos hablando de 28 años, bueno, casi, en mi caso, casi 28 años, porque empecé exactamente un 16 de septiembre del 94, cubriendo al Atlas de Marcelo Bielsa. Ahí estaban Cristian Domizzi, Martín Félix Ubaldi, aquellos argentinos, ¿no? Y con aquel Atlas de Marcelo Bielsa, o sea, mucho cambió el periodismo, el fútbol, los clubes. O sea, no existían los departamentos de prensa, no existía ese filtro, había un trato más directo con el futbolista, con el directivo, con el entrenador. La afición misma podía estar más cerca de su equipo, de sus jugadores, en fin, podían dialogar más, todos podíamos estar más cerca, y hoy estamos más a la distancia, ¿no? Entonces,
tenemos que estar mejor preparados para sobrevivir, tener éxito, ¿no? En esta nueva etapa que es fascinante. O sea, el hecho de que ahorita nos puedan ver en cualquier parte del mundo es excelente, ¿no? A lo mejor antes no teníamos esta oportunidad. Por ejemplo, en mi caso, el periódico simplemente era leído aquí, pero ahora con el internet me pueden leer en cualquier parte del mundo, ¿no? Igual con las plataformas digitales. Entonces, tiene sus pros y sus contras, y hay que estar, pues, cada vez más preparados, ¿no? En el día a día. Bien, excelente. Profesor Luis, adelante. Luis. Gracias, profesor. Omar, con relación a eso que mencionas de que anteriormente, pues la gente estaba mucho más cercana, ¿no? A este deporte que tanto nos apasiona como el fútbol, ¿en qué momento sientes que esa cercanía se rompe entre el futbolista y la afición? Porque ahorita, pues es prácticamente imposible, ¿no? Acercarse al jugador que sea, ¿no? Llámese como se llame, y si son figuras, pues menos, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la aparición o la creación de los departamentos de prensa, que o sea, no quiero que se vaya a malinterpretar de que estoy en contra de, porque de hecho muchos de los que integran esos departamentos de prensa son mis amigos, lo hemos platicado, de hecho, pero sí creo que a veces hay demasiado o hay un exceso de control en cuanto al flujo de la información. La información muchas veces que sale de ahí se quiere tratar como si fueran secretos de Estado, ¿no? Secretos de la NASA, como si fueras a poner en peligro a la humanidad, y caray, pues estamos hablando de un equipo de fútbol, ok, es una empresa privada, son empresas privadas, clubes privados, en los que se reservan el derecho de admisión y ellos sabrán qué información nos proporcionen, cuál no, pero muchas veces, por ejemplo, cuando se lesiona un jugador, se nos culpa de especular, ¿no? Y dicen, no investigan, lo investigamos y no se nos da completa la información. Por ejemplo, los reportes médicos nos llegan a medias, ¿no? O sea, nos mencionan cuál es la lesión, pero no cuál es el tiempo de rehabilitación aproximado. Y antes sí teníamos acceso a esa información, ya sea que pudiéramos hablar con el médico del equipo, o el mismo reporte del club llegaba más completo, pero hoy en día ya no se dan a conocer estas informaciones, ¿no? O por ejemplo, el mismo día del partido, faltando una hora o media hora, se da a conocer que X jugador no va a poder estar presente porque no se recuperó de la lesión. Y algunas veces, hablando con algunos de estos jefes de prensa, ellos platicaban que era, pues, para no darle información también al rival, ¿no? O sea, al equipo que lo va a enfrentar. Pero siento, pues, que a final de cuentas en el fútbol ya no hay nada más que inventar, ¿no? Son 11 contra 11, es un solo portero, ¿no? No creo que de pronto vaya a aparecer un portero más o 5 delanteros, en fin. Creo que se ha abusado de ese control. Sí estoy de acuerdo que en el pasado, cuando no existían los departamentos de prensa, muchos de nosotros llegamos a abusar de las libertades, es decir, llegaban los jugadores a su lugar de entrenamiento y muchos de nosotros los estábamos entrevistando antes de iniciar una práctica, y luego los volvíamos a entrevistar ya una vez que concluían. Entonces, como que entiendo que el jugador y el entrenador se iba desgastando en esta dinámica, y eso crea una necesidad de abrir este espacio para los departamentos de prensa. Pero como les decía, o sea, nos fuimos a los extremos de tener muchas libertades, hoy no tenemos prácticamente ninguna, ¿no? Nada. Entonces creo que es aquí donde se rompe la cercanía que teníamos anteriormente. Profesor. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Omar, preguntarte un poco de tus inicios, ¿cómo se dio esto de tu vocación en la comunicación, en el periodismo? Si fue una herencia, si se te despertó propiamente tu vocación. Esa es una pregunta. Y hoy, como docente, como profesor, hacia las nuevas generaciones, ¿qué metodologías o herramientas compartís con los jóvenes que están iniciando en esta profesión?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta de cómo me doy cuenta de mi vocación, siempre, o sea, desde me gustó mucho la historia. O sea, siempre entendí que al saber del pasado uno podía comprender el presente. Y siempre me gustaron los deportes, sobre todo el fútbol, ¿no? O sea, desde niño vi mucho fútbol porque en mi casa, mi papá sobre todo, veía mucho fútbol y me encantaba. Entonces, después voy descubriendo que existía una carrera relacionada con el periodismo, ¿no? Que era ciencias de la comunicación. Me doy cuenta que uno de los ídolos que yo tenía en la infancia, un luchador, el Hijo del Santo, había estudiado esta carrera. Entonces se me hizo interesante, ¿no? Empecé a investigar más de la carrera y dije, bueno, pues creo que este va a ser mi camino. Y así fue como me perfilé rumbo al periodismo, ¿no? Estudié aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la carrera de Ciencias de la Comunicación, de 1990 a 1994. Me vine desde Acapulco, que de allá soy, del, del puerto de Acapulco, y a los 18 años llegué aquí a Guadalajara. Desde el 90 estoy radicando aquí en Guadalajara, ya me quedé, o sea, encontré trabajo y aquí estamos. Y bueno, en cuanto a la segunda pregunta, bueno, desde el 2019 dejé de dar clases, pero más o menos la metodología que yo utilizaba era platicar, que los estudiantes se sintieran a gusto, les proyectaba imágenes o sea, les ponía ejemplos, por ejemplo, de entrevistas, por ahí también les pasaba películas, ya fueran como algunos documentales de fútbol o también películas relacionadas con el deporte, pero también películas relacionadas con temas políticos. Por ejemplo, una que me gustaba mucho proyectarles era Nixon Frost, se llama Nixon Frost, la entrevista del escándalo, que está basada en hechos reales, donde el periodista inglés David Frost entrevista a Richard Nixon, quien fuera presidente de Estados Unidos y que renuncia, ¿no? a la presidencia debido al escándalo del Watergate. Bueno, Frost lo entrevista relacionado con este caso y lo orilla finalmente a aceptar que tuvo mucho que ver en el famoso escándalo del Watergate, ¿no? Y que había utilizado su poder como presidente. Pero bueno, la película nos habla mucho de cómo se prepara David Frost, porque él en realidad era más bien como un periodista de espectáculos, sabía muy poco de política, pero se prepara, se asesora, investiga y finalmente consigue una buena entrevista, ¿no? Ese es o sea, los ejemplos que les pongo, ¿no? Y sobre todo siempre resaltando el ser honesto, sinceros, eh, haciéndoles ver que en esta época de tantas prisas, urgencias de redes sociales, en la que todo mundo de pronto tenemos una noticia en nuestras manos y no verificamos y podemos hacerle daño a alguien si no confirmamos una noticia o hacemos daño nosotros como periodistas, ¿no? Porque nos quedamos al querer adelantarnos y después resulta que no es cierto lo que estamos dando a conocer, ¿no? Entonces es más o menos lo que hago y también mucha interacción, ¿no? Les permito interrumpirme y la práctica, ¿no? O sea, que ellos también realicen trabajos, es decir, reportajes, entrevistas, a veces cuando se da la oportunidad los envío a algunos medios de comunicación para que hagan práctica. En fin, es más o menos así a grandes rasgos lo que hago, o lo que hacía. Excelente, muy bueno, muy importante. Y eso de la docencia no se pierde, por ahí uno deja de practicarlo, pero se lleva adentro. Sí, Así sí, que, claro. Paulo, Bien, profe, gracias. Sí, quería preguntarte, Omar, ahora con respecto a cómo es el fútbol mexicano en la actualidad. Cuéntanos un poco cómo ves este fútbol mexicano. Sí, yo creo que le afectó mucho a nivel de competencia el hecho de que
se cancelara el ascenso y descenso, y también de que México dejara de participar en Copa Libertadores de América, en Copa América. Esos torneos le dieron en su momento a México y a los jugadores, a los clubes que les tocó participar, le dieron mucho roce internacional, elevó el nivel de competencia. Me tocó, por ejemplo, a mí viajar con el Atlas en el año 2000 a la Copa Libertadores, la edición de aquel año, cuando enfrentan a River Plate allá en Buenos Aires, y la gente de Argentina se sorprendió de cómo el Atlas encaró aquel partido. Bueno, Ricardo Lavolpe así lo planteó, que tenían que jugar de tú a tú, y de hecho estaba yo monitoreando por radio el partido, estaba presente de hecho pues ahí en el estadio, en el Monumental de Núñez, pero lo estaba siguiendo también por radio, y escuchaba que decían, ni el Santos de Pelé le había venido a jugar así a River Plate, ¿no? Que estaban tan sorprendidos de cómo estaba jugando el Atlas, y claro, también estaban muy motivado el equipo, más aparte que tenían la buena dirección de Ricardo Lavolpe, pero no solo fue Atlas el que pudo en su nivel de competencia en aquel entonces, después Chivas lo hizo, ¿no? Cuando llega a la semifinal por primera vez en la edición del 2004, posteriormente llega a una final en el 2010, y también, bueno, se participaba en la Copa Sudamericana. Entonces, todos esos eventos para el fútbol mexicano y para los que les tocó, los clubes pues, que les tocó participar, fue de mucho aporte, y a nivel de selección, no se diga con la Copa América. Siempre me va a quedar muy presente aquella Copa América del año 93 en Ecuador, o sea, la gran participación que tuvo México, y luego tuvo otras muy destacables, pero sobre todo esa fue muy importante, fue como que el parteaguas, ¿no? Fue el darnos cuenta de que México podía competir contra los equipos, contra las selecciones sudamericanas, y ya en la Libertadores igual, ¿no? Estar a la par de equipos como River Plate, Boca Juniors, los equipos brasileños como Palmeiras, ¿no? En fin, y al quitar todo eso, ahora nada más se puede competir contra los equipos de la zona de CONCACAF, pues sí le baja. Posiblemente sí, el fútbol de Estados Unidos esté en una etapa muy importante de crecimiento, compite mucho contra los equipos mexicanos, pero nunca va a ser lo mismo enfrentar a un River Plate que a un Galaxy, ¿no? Con el respeto que me merece cualquier equipo de la MLS, pero eso se ha notado, y ya no digamos lo de la suspensión del ascenso y descenso. Más allá de que el club que se quede en último lugar tenga que pagar una multa, que no es una cantidad menor, no es lo mismo perder la categoría a simplemente pagar una multa y seguir en primera división, ¿no? Por supuesto, ahorita, si lo vemos de esta manera, ahorita el América estaría yéndose al descenso. O jugándose al Exactamente. descenso. Que para eso lo hicieron, ¿no? Para proteger a los grandes. Pero bueno, deberían de quitarlo justo en este campeonato. Luis, complicado. adelante. Sí, gracias. Oye, Omar, con relación al tema ese que mencionas de que fuiste a la Copa Libertadores de aquel Atlas de la Volpe, Sí. pues ya eran los años 2000, ¿no? ¿Cómo se veía el Sí. fútbol mexicano en tierras extranjeras? ¿Cómo, bueno, bien mencionas, y sí lo recuerdo muy bien, era muy sorprendente, ¿no? La forma en que la Volpe planteaba a sus muchachos, y fue un equipo que marcó toda una época, ¿no? Pero ¿cómo, entre colegas, afición, qué se mencionaba del fútbol azteca? Bueno, Atlas era un desconocido, ¿no? Para el fútbol argentino. De hecho, a la Volpe lo recordaban poco, a pesar de haber sido el tercer portero de la selección de Argentina en el 78. Lo veían como un recuerdo muy vago, ¿no? Y obviamente no sabían que estaba dirigiendo en México. Y claro que cuando ven cómo juega su equipo, les dejó un gran sabor de boca, ¿no? Ya después, cuando Chivas está en la Copa Libertadores del 2005, ya tenían el referente, sobre todo porque la Volpe estaba dirigiendo a la selección mexicana, había tenido una buena Copa Confederaciones, pues, pero sí había buenos comentarios, aunque siempre, también había quienes decían
que el fútbol mexicano no les resultaba tan atractivo, sobre todo porque sienten ellos que había como que carencia de estrellas, ¿no? Y que la participación en los mundiales de México, si bien era, digamos, aceptable hasta la fase de grupos, nunca pasaban o nunca hemos pasado de los octavos de final, a excepción del Mundial de México 86. Entonces lo veían así como que a la distancia, ¿no? Con sus reservas. Claro, y después venía la sorpresa cuando veían grandes partidos, ¿no? Pero era así como, o sea, no había así como que muchos elogios tan excesivos, ¿no? De pronto había algo aislado, pero así como que todos en general, no. Y de las figuras que mencionas, que por ahí reconocían algunas, ¿como a quién recuerdas o qué jugadores te llegaron a mencionar de por acá? Bueno, de Atlas no tanto, pero en Argentina No, obviamente en general. sí Ajá. ubicaban mucho a Luis Hernández, ¿no? Porque había estado allá en Boca Juniors, porque había tenido una buena Copa América en el año 97. Luis Hernández era como el más, y aparte como tenía un look muy parecido a Claudio Canilla, pues Canilla, más, sí. más lo ubicaba, ¿no? Y Sí. sí, Luis Hernández era como que el más mencionado, y claro, más a la distancia tenían en la memoria a Hugo Sánchez, ¿no? Por su trayectoria en el Real Madrid. Un poquito a Luis García, que en ese entonces, en el 2000, ya estaba casi a punto de retirarse. Pero sí, Jorge Campos, claro, el máximo referente por todo lo que sabemos, por sus grandes reflejos y por el colorido de su vestimenta, ¿no? Pero eran más o menos lo que se hablaba de la selección. Muy bien. Profesor. Muchas gracias, Luis. Justo estaba rememorando un poco lo que comentaba Omar, ¿no? Lo de los torneos continentales de los equipos mexicanos. Me acordaba un poco en la memoria de las finales de Pumas, de Cruz Azul, en Copas Sudamericanas, en Copa Libertadores, Sí. lo que comentaba de Chivas. Si no me equivoco, la última participación de un equipo mexicano fue la de Tigres en 2015, que justamente fue contra River Plate, si no me equivoco. Fue en 2016 con Toluca. Una más, me faltó esa, Sí, perdón. una más, sí. Sí. Una más. De esto que bien mencionabas de la Copa América, que fue de menos a más en Ecuador 93, Sí. México empezó de menos a más y llegó a una gran final. Justo esto que mencionabas, también me acordaba de García Aspe, su paso que tuvo por River En Plate. River, muy poquito. Luis Hernández, le habían puesto, bueno, acá se le dice el matador y en Argentina le decían el pájaro por sus El pájaro. similitudes en su tipo de carrera y su look. Por eso me estaba acordando lo que decías, Omar, de todos los vínculos que son muy semejantes, ¿no? Y Sí, a esto mismo, a la actualidad, esto que mencionabas deportiva de los equipos y la selección, la actualidad de la selección, y esto es irrevocable, ¿no? ¿Crees que la situación geográfica altera el rendimiento de la selección mexicana? Esto de que quedó, no sé si serán cuestiones políticas o burocráticas, de no competir en Conmebol o en otro contexto. ¿Crees que por ahí la situación geográfica retarda un poco la evolución del futbolista mexicano? Sí, sin duda. Y bueno, todos los países de Centroamérica, Norteamérica y del Caribe me merecen todo mi respeto. Pero sí, claro, futbolísticamente le afectó mucho a México el quedarse simplemente compitiendo en torneos de CONCACAF, ¿no? O sea, como les decía, no, nunca va a ser lo mismo estar compitiendo con los equipos sudamericanos, pero entiendo que llegó el momento en que CONCACAF dijo, a mí en nada me beneficia que vayas a competir a los eventos de CONMEBOL. O sea, sí serás el representante de la CONCACAF, pero a la zona no le dejaba nada, ¿no? Más que a México, y entendiendo que México sigue, o hay quienes lo siguen considerando como el gigante del área, y el que más genera, aparte, o sea, el que más genera ingresos económicos, no lo podían ya descuidar, ¿no? O sea, porque cuando México participaba en los eventos de CONCACAF, mandaba equipos alternativos. Entonces, llegó el momento en que, o sea, tenían que elegir, ¿no? Y finalmente se quedan para fortalecer a su zona.
ya es muy complicado que vuelva, yo creo que México a los torneos de Conmebol, ¿no? Más allá de que escucho muchas veces que está sobre la mesa, que lo van a pensar, a meditar, que evaluar, analizar, creo que no, porque ya ahorita, ya ven que se habla mucho de la fusión con la MLS, más que nada quieren fortalecer a ese vínculo que México, la cercanía que tiene México con el vecino del norte. De hecho, hablando con Alejandro Irarrágorri, el que es el presidente del grupo Orlegui, a la vez propietario del Atlas, le decía, dice, es que tenemos un gran vecino, o sea, lo tenemos aquí cruzando la calle, no lo podemos desaprovechar, tenemos un potencial increíble, no, o sea, no podemos descuidar esa relación. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer la relación con la MLS, que él sentía que a largo plazo es cuando se van a ver los frutos de esta alianza, ¿no? Con la MLS, que a corto plazo dice, le va a beneficiar más a la MLS, a mediano a México y ya a largo plazo a ambos, ¿no? Pero que es un proyecto a largo plazo todo esto. Pero deportivamente, yo creo para el público, para el mismo futbolista mexicano, pues le deja poco, ¿no? O sea, a lo mejor en lo económico le va a dejar mucho, pero en lo deportivo no tanto. Esto te preguntaba, ¿sabes por qué? En relación también a lo que en su momento, ¿te acordás? Pasó con la selección de Australia, que la sacaron de su confederación y la mandaron a otra porque no tenía competitividad en la región de Oceanía. Entonces, digo, bueno, por ahí podría existir una hipotética transferencia de que México compitiera en Conmebol, ¿no? Sí, nada más que ahí sí, yo vería complicado a México clasificando constantemente a los mundiales, ¿no? Por el nivel que hay en Sudamérica. Es decir, de Conmebol siempre clasifican Brasil, Argentina, o sea, son los dos que siempre en el mundial. Después pueden ser Uruguay, Colombia, Chile, Perú, no, que se volvió a meter después de 30 años. Venezuela nunca ha ido, por ahí se cuela a veces Bolivia, pero creo que para México sería bastante complicado meterse a Conmebol. O sea, lo obligaría a lo mejor ahora sí a entrenarse al 100, a prepararse muy bien para no estar dependiendo ahora sí de combinaciones de resultados o de irse a un repechaje. O sea, prepararse muy bien para asegurar su pase directo, ¿no? Estando en Conmebol, porque ahí está muy bravo la competencia. Hemos visto cómo Argentina ha sufrido en etapas anteriores, ¿no? Y ahora imagínense México. Excelente. Paulo, Gracias, profe. Sí, Omar, quería preguntarte justamente eso, ¿no? Que comentabas del tema de selección. ¿Cómo ves a México para este partido contra Estados Unidos, que ya se acerca este mes? Hay un clima de alta tensión, ¿no? Sobre todo para el técnico, para Gerardo Martino. Está jugando su puesto. Yo no dudo que México va a estar en el Mundial, ya sea de forma directa o vía repechaje. Pero sí, el ambiente está muy tenso y cuando juegas bajo tanta tensión, se tiende a cometer errores, ¿no? En los últimos partidos he visto a un equipo mexicano muy errático, dudoso. Me imagino también es porque el Martino tiene muy poco tiempo para entrenar, o sea, llegan los jugadores y también tienen que cumplir con compromisos comerciales y el entrenador tiene poco tiempo para verlos, platicar con ellos y para lo principal, ¿no? Que es entrenar en cancha, hay poco margen de tiempo, entonces ya cuando entran a la cancha se entienden como pueden y ahí están los resultados, ¿no? Más aparte que esto ya entra en el gusto de cada quien, ¿no? De que igual vemos jugadores que no están en su mejor momento, que no están teniendo mucha participación en los clubes, entiéndase los jugadores que están militando en Europa, ¿no? Y que también a lo mejor quisiéramos ver otros, y hay otros que quisiéramos ver, pero simplemente ya no van a venir, como el caso de Carlos Vela, o sea, él ya lo dejó en claro, por eso me extraña tanto cuando se arman estas mesas de debate y debería llamar a Carlos Vela, él ya no quiere venir.
creo que el caso de Javier Hernández, aunque él diga que siempre va a estar a la disposición, su cabeza ahorita no está como para estar en un compromiso tan fuerte como un partido de eliminatoria. Justamente, ahora que tocas ese tema del Chicharito, ¿qué opinión te genera el hecho de este conflicto que tiene selección mexicana, Javier Hernández? Es tema del Tata, es tema del Chicharito. Tú que estás pues muy empapado en temas de selección nacional, ¿qué sientes que vaya a ocurrir primero? ¿Que se vaya el Tata o que el Chicharito regrese a selección nacional? Yo creo que Gerardo Martino ya no lo va a llamar, o sea, se va a morir con la suya, ¿no? Sí es más factible que a lo mejor se vaya primero Gerardo Martino, pero como te decía, aun cuando, o sea, quien esté, o sea Martino o cualquier otro entrenador, si lo llegara a llamar a Javier Hernández, yo no sé de verdad qué tan emocionalmente esté bien Javier como para estar concentrado al 100% en la cancha, o sea, y no estar pensando en otras cosas, ¿no? O sea, hoy vemos a un Javier Hernández que está en todo su derecho, ¿no? De subir lo que sea a redes sociales, o sea, está como viviendo la vida de un adolescente, aquello que él no vivió siendo un joven porque estaba metido al 100 en sus entrenamientos, en querer ser el mejor, y todo eso lo llevó al lugar donde estuvo, ¿no? O sea, caray, estuvo en el Manchester United, estuvo en el Real Madrid, o sea, no cualquiera, ¿no? O sea, no cualquiera llega, o sea, estuvo en la Bundesliga, o sea, llegó a lo más alto Javier, ¿no? Y a lo mejor llegó demasiado pronto por lo mismo, ¿no? Porque era un tipo muy tenaz, pero como que llegó el momento que dijo, pues, quiero vivir también, o sea, quiero ser Javier Hernández, no solamente quiero ser el futbolista. Y pues creo que lo veo a él más como más metido en la diversión de las redes sociales, ¿no? Y ya, claro, un poco de fútbol, y ahí lo vemos haciendo goles en la MLS, pero obviamente no es el Javier de hace algunos años. Entonces, ¿tú crees que le haga falta o no le hace falta al Tri? Le hace Digamos, falta el Javier Hernández de hace unos 5 años. El de antes, sí. Sí, Exacto, sí, exacto. el de ahorita no. Adelante, profesor. Muchas gracias, Luis. Y aprovechando también la temática de la selección, te iba a preguntar, Omar, ¿por qué crees que en los últimos dos entrenadores siendo extranjeros, ¿por qué crees que no tenemos en la selección de México un entrenador mexicano? ¿Crees que por ahí es porque falta alguien preparado para el puesto, no hay confianza de la directiva? ¿Por qué siempre se apuesta por un técnico extranjero viendo mucha materia prima y mucho conocimiento? Desde 2015 creo que el último fue Miguel Herrera. Miguel, sí, claro. ¿Por qué crees que no, independientemente de lo que pasa con Gerardo Martino, por qué crees que hace tiempo que no hay un técnico mexicano en selección? También, o sea, a nivel de clubes, vemos que ahorita hay muy pocas oportunidades para el técnico mexicano. O sea, de hecho, creo que sí, el más exitoso, bueno, es Víctor Manuel Vucetich, pero cuando tuvo su oportunidad, claro, le dieron 2 partidos nada más, ¿no? Al pobre hombre, y, o sea, fue una etapa como que muy difícil en la que él entra, y de hecho él ni sabía que eran 2 partidos, y se ve sorprendido, ¿no? O sea, por lógica es quien tendría que estar, ¿no? Es el técnico más ganador en activo. El otro mejor preparado, o bueno, que también tiene mucho éxito, es Miguel Herrera, pero si nos ponemos a revisar, hay mucho entrenador joven. O sea, está Jimmy Lozano, ¿no? Está apenas iniciando su carrera. El otro creo que jamás se le dio una buena oportunidad, fue a Raúl El Potro Gutiérrez. O sea, campeón del mundo a nivel sub-17 con México en el 2011. Después es finalista en el siguiente Mundial sub-17, y ya después nada más se le da una oportunidad en el Atlante, pero en Liga de Ascenso. O sea, no fueron como que las circunstancias idóneas para un técnico que creo que prometía mucho y que todavía es joven, y desgraciadamente no está aquí en México, ¿no? También andaba en Centroamérica.
O sea, también es como que sí, creer más en el técnico mexicano. Si ahorita me dicen, hay que mirar al Potro Gutiérrez, en este momento no, pero creo que sí él llevaba el camino adecuado para después asumir como técnico de la selección mayor. Otro que también no se le dio más oportunidad fue a Chucho Ramírez, ¿no? Otro campeón del mundo que sí agarró al América, pero también en un mal momento. Entonces, sí hace falta creer más en el técnico mexicano, sobre todo en los proyectos a largo plazo a nivel de clubes, para que luego puedan demostrar en selección mexicana que pueden destacar en un mundial. Fue como cuando se le dio la oportunidad a Miguel Mejía Barón, ¿no? O sea, confiaron en él y dio un buen mundial para el tiempo que le dieron, ¿no? O sea, el mundial del 94 y ya después no pudo repetir el ciclo para el 98. Manuel Lapuente también fue un técnico muy preparado y que tuvo un éxito relativo también con selección mexicana, ¿no? Javier Aguirre, pero estamos hablando ya de técnicos muy experimentados en su momento pero en este momento sí no veo más que a Miguel Herrera como para que él pudiera tomar nuevamente la selección mexicana, pero otro técnico no, en este momento no veo por también la falta de oportunidades en México, ¿no? ¿Y Nacho Ambriz cómo lo ves? También de una trayectoria interesante. Fíjate, se me pasaba Nacho Ambriz, sí, claro, creo que es otro de los entrenadores relativamente jóvenes que merecería también una oportunidad en selección mexicana. Quizá a muchos no les guste su estilo de juego, ¿no? Que es poco vistoso, pero es efectivo. Por ejemplo, cuando tuvo a Chivas, un equipo de puros mexicanos, llegó en un momento muy bravo y no se le dieron las cosas, pero creo que también cuando se le han dado las oportunidades a Nacho, ha demostrado cosas interesantes y sería otra opción, sin duda, para selección. Sí, o sea, habría que confiar más. Y claro, a veces como que las directivas se van por lo mediático, ¿no? O sea, por aquel técnico que causa mucho impacto en los medios de comunicación. Miguel Herrera es uno de ellos, pero no sé, también, o sea, dicen cuando traen a un técnico extranjero, dicen, vamos a probar algo diferente, ¿no? A lo que tenemos en casa. Y al traer a alguien extranjero es porque efectivamente va a innovar o esperábamos ver innovaciones y a veces pues no las vemos, ¿no? Excelente. Paulo. Sí, bueno, Omar, quería consultarte por justamente ya hablando de otro tema, el tema de cómo ves a los equipos de Jalisco en la Liga MX. El Atlas, bueno, que el actual campeón y que bueno, fue algo muy importante lo que hizo en el torneo pasado, una hazaña, o sea, rompió con 70 años de no ser campeón, era una carga muy pesada la que traían los jugadores, el propio Diego Coca, ¿no? O sea, que él sabía perfectamente, porque jugó ahí, sabía muy bien lo que pesaba esa mochila de los 70 años y hoy pues está como pagando la factura de no haber tenido una buena pretemporada por haber sido finalista y porque como campeón te cambia todo, ¿no? Adquieres mayores compromisos, o sea, no es lo mismo ser el equipo sotanero, el que está peleando por no quedarse en el último lugar de la tabla de cocientes, el equipo al que casi nadie le hace caso a nivel nacional, a que ahora digan el Atlas campeón. Entonces, está pasando ahorita por ese bache, tratando de superarlo, pero es el que mejor está. El caso de las Chivas, le veo que no tiene un proyecto establecido, exactamente no se sabe bien hacia dónde apunta el Guadalajara, o sea, se ve muy poca presencia de su director deportivo, Ricardo Peláez, o sea, a diferencia del caso del Atlas, donde sí se ve un proyecto establecido y que se inició sobre todo a partir de que
asume la presidencia José Riestra, ahí es donde el Atlas pone o construye un proyecto sólido, ¿no? O sea, que aguantó la tormenta cuando los resultados no se le estaban dando a Diego Coca, y bueno, ahí están los resultados. Claro, ahorita podrán decir, la directiva de Chivas también está aguantando a un técnico joven mexicano como Marcelo Michel Leaño, pero a diferencia de lo que yo veía en Atlas, es que no veo un Guadalajara sólido, o sea, lo veo mucho como que va en montañas rusas, ¿no? Durante sus partidos. Tiene lapsos muy buenos y lapsos muy malos, ¿no? O sea, no mantiene una regularidad. Entonces, creo que ahí en el Guadalajara les hace falta tener un buen proyecto como lo tuvieron hace muchos años cuando Jorge Vergara asumió, cuando se hizo dueño pues del equipo, en paz descanse Jorge. Había un proyecto y eso se reflejó en los buenos torneos que tuvieron, ¿no? Llegaron a la final del 2004, la pierden con Pumas, pero luego vuelven a llegar, son campeones, iban a Copa Libertadores, eran protagonistas, estuvieron en Copa Sudamericana también, y ya después empieza a dar como bandazos, empieza la inestabilidad, y pues como que es el cuento de nunca acabar con el Guadalajara, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que X personaje es el culpable de la situación, ¿no? Caso José Luis Higuera. Se fue José Luis Higuera y el equipo sigue igual, ¿no? Y así podría mencionar yo infinidad de directivos que han estado ahí, que ya se fueron, y el equipo sigue igual. Entonces, es lo que veo ahí, una falta de proyecto, mientras que el Atlas está un poco mejor. Luis, profesor, adelante. Gracias, Pablo. A ver, Omar, ¿cómo vislumbras esta actualidad del Atlas ahora que lo tocaste? Platicábamos con la gente alrededor del estadio, posterior al partido el más reciente, y nos decían que no ven una crisis de resultados. Son 4 partidos que no ganan, 2 derrotas consecutivas. Desde tu óptica como periodista y como con esa voz autorizada, ¿sientes que el equipo está en una crisis o este fin de semana puede salir de ella cuanto antes? Yo siento que es un bache porque se le han acumulado también jugadores lesionados, el caso de Manuel Aguilera, el de Diego Barbosa, que en los 3 primeros partidos Julio Furch tuvo COVID, y cuando, ustedes lo saben más que nadie, aquí el profe Sebastián, cuando un atleta de alto rendimiento deja de tener actividad, cuesta mucho recuperarse. A eso agrégale que ahí sí ya es falta de concentración de jugadores, como el caso de Anderson Santamaría, que se hace expulsar, luego Jairo Torres. El caso de Jairo anda muy distraído desde que se hizo oficial que se va al Chicago Fire, ¿no? Entonces creo que ahí es donde ya Coca tiene que trabajar en la parte emocional, mental con este joven, para que no, o sea, para que ya, o sea, le diga, tu presente ahorita es Atlas, o sea, lo del Chicago es el futuro a mediano plazo, ¿no? Pero el inmediato es Atlas, porque es un jugador importante para él, y a Coca le ha afectado mucho. Él estaba muy acostumbrado el torneo pasado a repetir alineaciones. Ya los factores que mencionábamos hace rato de ausencias por lesiones o por enfermedad o expulsiones, o sea, le vino a romper todo, ¿no? Yo siento que es un bache, no es una crisis. Y que a lo mejor este sábado podríamos ver un resultado distinto. Bien, y pasando al otro campamento, ¿por qué sientes que no hay proyecto en Guadalajara? ¿O hasta cuándo habrá un proyecto en Chivas? No sé, bueno, o sea, ya ves que desgraciadamente no está la oportunidad de estar tan adentro del club, pero o sea, lo que se ve, más lo que se palpa, es que creo que, o sea, Amaury Vergara debería estar más involucrado con el equipo, que Ricardo Peláez aparezca más. O sea, nos queda claro que el conocimiento y la capacidad la tiene, lo demostró en América, un poquito lo pudo demostrar en Cruz Azul, y por eso fue contratado por el Club Guadalajara, porque había demostrado
que el tipo sabía planear, eso siempre va a ser lo importante en un club, ¿no? Planificar. O sea, demostró que sabía hacerlo, que sabía elegir jugadores, que tenía don de mando, y de pronto, o sea, lo vemos completamente desaparecido. Sabemos que trabaja en el Club Guadalajara porque durante los partidos las cámaras lo apuntan, ¿no? Y ahí está en algún palco. Pero sí se tendría que hacer notar más la figura de Ricardo Peláez, aportar sus conocimientos, su autoridad, se tendría que notar. Y bueno, si van a apostar a Marcelo Michele Año, entonces él va a tener que madurar como entrenador a marchas forzadas, así como muchas veces dice que un jugador joven tiene que madurar a marchas forzadas por las circunstancias del equipo. En este caso, Marcelo también lo tiene que hacer. Tiene ahí a un personaje muy importante como Fernando Signorini, el preparador físico argentino, que ustedes ya deben saber quién es, que fue preparador físico personal de Diego Armando Maradona. Fue una figura muy importante que influyó mucho en Maradona en paz descanse, y es un tipo que sabe mucho. Entonces Marcelo lo tiene que aprovechar al máximo, se tiene que aprovechar al máximo los conocimientos y experiencia que tiene este personaje, vamos, que no esté de adorno para él, ¿no? Y lo escuche, le haga caso, y que también escuche a sus colaboradores. Tiene alguien muy joven como el Tilón Chávez, que también pues está iniciando su carrera en los banquillos, ¿no? Ahora, ¿no sientes que es un paquetote el que se aventó Marcelo Michel? Digo, con todo respeto para él, pues no es Coras Tepic, ¿no? No es el equipo de la cuadra. Estás dirigiendo al Guadalajara. Entonces, ¿no sientes que también pues le llegó esta oportunidad de una forma, pues abrupta para él, para su carrera, que va empezando, ¿no? En el fútbol mexicano, como decías hace un momento? Yo creo que la estaba buscando y finalmente le llegó. Y ahora sí, como dicen, el tren pasa solo una vez en la vida, ¿no? Difícilmente vuelve a pasar dos veces, y como que dijo, pues me aviento, ¿no? Me subo al tren y veremos qué sucede. O sea, como que era complicado decirle no a una oportunidad que muchos quisieran, ¿no? O sea, muchos quisieran tener la oportunidad de dirigir a un club tan grande como las Chivas. O sea, es de mucha presión, sin duda, pero bueno, si la aceptó es porque él siente que tenía o que tiene la capacidad, más allá de que, o sea, pueda él estar hablando y diciendo que si va a ser campeón del mundo, campeón de Champions. O sea, pues está bien tener sueños, ¿no? O sea, todos tenemos metas altas, no, es que él las dice en voz alta, y a lo mejor eso no gusta. Y luego, siendo tan joven, pues dicen, el tipo está loco, ¿no? Sí, claro, Marcelo tiene mucho de locura, ¿no? Y por eso a veces, yo creo que por eso convenció a Mauri, ¿no? O sea, como que dijo, bueno, me está diciendo cosas distintas a lo que me dicen otros entrenadores, de que hay que trabajar y como consecuencia de eso vamos a llegar a grandes lugares, ¿no? Entonces, creo que pues, Marcelo aceptó porque no le quedaba otra. Él buscó la oportunidad, le llegó y dijo, pues ahora no me rajo, ¿no? Como decimos aquí en México, no renuncio a la oportunidad que se me presenta. O sea, la busqué, ahora asumo la responsabilidad, ¿no? Y ahí está, ¿no? Así que tiene que sacar las papas del fuego. Sí, además en el entendido de que pues no hay dinero, ¿no? Como para traer a alguien sí, no hay mucho presupuesto. de renovar experiencia. Bueno, se trajo al Vucetich y ya vimos lo que pasó, ¿no? Y ahora se apuesta, ¿no? Con Marcelo Michel. Ahora, en el partido con San Luis, en el 2-2, Omar, ¿qué te pareció el festejo de Marcelo Michel? Porque lo platicábamos en el programa, bueno, a nosotros, no sé, desde tu óptica, nos pareció exagerado. Uno, parece el empate. Dos, pues no, estás en un punto medio complicado, ¿no? Pero ¿cómo vislumbras esa parte? Es la presión que trae. Imagínate toda la presión que trae. O sea,
acababan de, creo que ya, no sé si ya habían despedido a Santiago Solari o fue al día siguiente. A O sea, Solari, sí. Sí. imagínate, o sea, él sabe que cada mal resultado lo está acercando a su despido, ¿no? O que se le está acabando el crédito. O sea, más allá de que pueda, que sea amigo de Amauri, pues también la amistad se acaba. O sea, eso no, ese crédito no va a durar de por vida. Y los resultados son los que te dan el crédito. Entonces, me imagino que es la gran presión que tenía, que él sabía que perdía y otra vez, bueno, de todas maneras, ¿no? Las críticas están, la gente se expresa mucho en redes sociales, pero es muy distinto, ¿no? Empatar, o sea, no perder, a otra vez sumar otra derrota. Entonces, por eso lo festejó como si hubiera sido una victoria o como si hubiera ganado el campeonato. Lo entiendo, o sea, trae mucha presión encima y por ahí la descargó. Bien, profesor. Omar, bueno, vamos nada más a una pausa y ahorita regresamos para seguir continuando con esta muy buena charla que estamos aquí con Omar. Ya saben, se pueden suscribir al canal de YouTube, estamos aquí en vivo y ahorita regresamos para seguir acá con las preguntas. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Y bueno, aquí continuamos en el programa y ya saben, se pueden suscribir al canal de YouTube. Estamos aquí en vivo por el canal de YouTube, Fare por México. Y bueno, profesor Sebastián, adelante. Pablo, muchas gracias. Y Omar, preguntante en base a lo que también comentaba Luis, ¿crees, y lo que decías hace un ratito, ¿crees que el sistema de competencia de la Liga MX es medio maquiavólica en el aspecto de que no, es muy difícil repetir un campeonato, es muy difícil encontrar un bicampeón, no sé si por esto mismo que mencionaba, ¿no? Que los equipos que llegan a instancias finales tienen menos tiempos de recuperación, el mercado de pases por ahí no tiene la oportunidad de capturar los futbolistas que por ahí son más llamativos, tiempo de descanso, que es importante dentro de la planificación, tiempo de óptimo trabajo. ¿Crees que el sistema de competencia es así? ¿Crees que también existe el campeonitis, esto que viste que después pierden un poco el piso? No es bueno comparar, pero viste que en otros países por ahí se repite hasta un tricampeonato, en Sudamérica, Sí. en Europa. ¿Crees que infiere este sistema de competencia en el fútbol mexicano? Sí, en parte, y también que, bueno, a lo mejor en el caso del Atlas no dejó ir a muchos de sus jugadores. Bueno, se fue Jesús Angulo, nada más, pero por ejemplo, o sea, digo, si nos ponemos a revisar a otros equipos, no se quedan todos con el mismo plantel de un campeonato a otro. Y también siento que existe mucho como o sea, la campeonitis la podemos traducir en relajación, en decir, bueno, nos matamos en el torneo anterior, lo queremos como llevar más tranquilo, y sí viene así como que un relajamiento, exceso de confianza, a lo mejor se acaba un poquito el hambre que existió anteriormente. Cada club pues tiene como que distinto nivel de exigencia, ¿no? Como dice, sí, es complicado repetir, solo dos equipos lo han hecho, Pumas y León en su momento. De hecho, curiosamente, ¿no? Tanto Pumas como León en el segundo torneo que son campeones de manera consecutiva, ya no fue tan bueno ese torneo, les ayudó mucho el noble sistema de competencia mexicano. De hecho, o sea, los dos entran con 23 puntos. O sea, eso te habla de un torneo muy irregular, tirando hasta malo, ¿no? O sea, un campeón de 23 puntos. Entonces, te habla que entraron ya con mucha dificultad y que a lo mejor
por poco y no entran, ¿no? Pero gracias al sistema de competencia de México, que es muy, muy generoso, y más ahora con el repechaje, pues se presta, ¿no? Es complicado, sí, para cualquier otro equipo ser bicampeón y mucho menos tricampeón, ¿no? Ya ahí sí. Estamos hablando de planteles que cuando lo logran es porque sus plantillas ya tienen muchos años de estar juntos, como el caso de Tigres, ¿no? Que ha logrado a veces mantener la base de un plantel que ni aún así ha logrado ser bicampeón, ¿no? Pero es un club exitoso. Es ahí donde yo veo lo complicado para que un equipo mexicano, o sea, como dicen, sea de época, ¿no? O como para que, en caso de Chivas, repetir la época del campeonísimo, de aquel equipo que a finales de los años 50 y toda la década de los 60 fue amo y señor, ya es muy complicado. ¿Por qué fue el éxito de aquel equipo? Porque mantuvieron la base de un plantel durante 10 años. O sea, eran casi los mismos. O sea, el equipo que logra 8 campeonatos era casi el mismo, ¿no? Sí, claro, se fueron yendo algunos jugadores como Chava Reyes, jugadores importantes, pero hoy en día es complicado. Me acuerdo que Jorge Vergara, cuando son campeones en 2006, decía, ha nacido el nuevo campeonísimo. Era muy complicado. O sea, no se quedó Osvaldo Sánchez, después se va Omar Bravo, o sea, se fueron yendo sus referentes, ¿no? Era muy difícil pensar en que iba a repetir el éxito de aquel equipo tan glorioso, ¿no? Y justo esto también te lo hacían mención porque fíjate que se da como una consecuencia de que los que llegan a finales, el torneo a posteriori le va muy mal, o Sí. le va, caso pasó con Cruz Azul cuando salió campeón, o inclusive Santos que llegó a final, muchos casos de que han llegado a instancias finales y el torneo a posteriori parece que fue una consecuencia de, ¿no? Entonces, eso no sé si, también lo que te preguntaba, el sistema de competencia, también lo antagonista, ¿no? Porque el América el torneo pasado terminó super líder, sin jugar bien o no, eso queda a la óptica de cada uno, y es muy difícil que el que termine primero termine saliendo campeón, ¿no? Entonces también hablar de justicia e injusticia en el fútbol no existe, porque hay que aceptar el sistema de competencia, pero fíjate que hasta qué se podría decir, denominar qué incongruencia, ¿no? Porque haces una muy buena temporada, podés clasificar como pasó con Pumas, entró en la última fecha y llegó hasta semifinales, ¿no? Entonces, tenés que saber jugar una buena liguilla más que una buena temporada, ¿no? En este caso. Sí, así es. Por ejemplo, en México han entrado equipos a través del repechaje y son campeones. Chivas así fue campeón en el 2006, el Pachuca en el 99, creo que el Morelia también es campeón de esa manera, entrando vía repechaje en el año 2000. Entonces, y el superlíder, bien, gracias, ¿no? De hecho, me acuerdo de una liguilla que fue invierno 98, el superlíder era Cruz Azul, era el gran favorito para ser campeón, enfrenta a Pumas, que había sido el 8º lugar, era un equipo de muchos jóvenes, dirigido por Roberto Sapuriti en ese entonces, y sorprendentemente le gana a Pumas, pero me acuerdo Cruz Azul era amplio favorito, o sea, por muy pocos daban algo por Pumas en ese entonces, y ganó. O sea, y a lo mejor muchos dirán qué injusto, ¿no? Una mala tarde que tuvo Cruz Azul, una tarde repleta de errores, y Pumas muy acertado, fue el que avanzó a la semifinal. Y así ha pasado muchas veces. Así es como se juega en el fútbol mexicano, y eso fue lo que se le criticó en su momento a Santiago, ¿no? A Santiago Solari, que no supo jugar las liguillas, muy super líder, pero no lo supo demostrar en la liguilla. Le ha pasado también a Guillermo Almada, ¿no? Que juega muy bien en la fase regular de los torneos, y ya en liguilla no le alcanza para lograr el objetivo principal, que es ser campeón. Le pasó también, recuerdo, a Benito Floro, el técnico español,
con Monterrey, tuvo una buena temporada, llega a la liguilla y le gana otra vez el Pachuca. O sea, que también un Pachuca por el que nadie apostaba y el Pachuca le gana, ¿no? Entonces, sí creo que la fase regular del torneo mexicano a lo mejor no debe jugarse, o sea, qué contradicción, ¿no? No debe jugarse al 100 porque ya la liguilla como que ese superlíder muchas veces llega desinflado. Es raro el superlíder en el fútbol mexicano que logra ser campeón, ¿no? Por ejemplo, también hubo un Atlas de Ricardo Lavolpe, el del invierno 99, un torneo después de que habían llegado a la final, tuvieron un temporadón y son eliminados en semifinales por Pachuca, que tampoco El era Pachuca, favorito. Sí, ese Pachuca, exactamente. Sí, es sí, sí. aguafiestas. Pero entonces te digo, o sea, es muy engañoso ser super líder. A lo mejor sí te da como un plus, al entrenador le da un plus, ¿no? Decir, mi equipo fue super líder, pero si no es campeón, se considera a lo mejor injustamente como fracaso, ¿no? Tendemos mucho a poner esa etiqueta cuando un equipo fue super líder y no es campeón, decimos fracaso. También creo que somos muy exagerados en eso, pero sí, la liguilla es, como dicen, otro torneo. Es una frase trillada, pero es cierto. Excelente, buenísimo. Luis, Paulo. Gracias, Sebastián. Omar, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en temas de futbolísticos, si me lo permiten mis compañeros y tú, por supuesto, para hablar pues de tu trayectoria, ¿no? En los medios de comunicación, desde el 94 has estado ya inmerso y pues 18 años de una brillante carrera, ¿no? En los medios, una 28. voz autorizada desde mi punto de Gracias. vista para hablar de cualquier tema, sobre todo futbolístico. ¿Cómo fue tu entrada a una de las cadenas más importantes como ESPN y el trabajar con José Ramón Fernández? Aunque no de la mano, pero sí a distancia, ¿no? Por ahí te Sí. mencionaba Omar Juárez en Guadalajara, Sí. con el reporte de las Chivas, del Atlas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Entonces, sí, ¿cómo claro. fue eso? Sí, sí, trabajar con un monstruo, ¿no? Como José Ramón Fernández. Sí, bueno, la entrada a ESPN se da gracias a Héctor Huerta, periodista tapatío, que él, Otro prócer de la sí, claro, comunicación. que él conocía mi trabajo, o sea, eh, conocía mi trabajo, le gustaba mi trabajo, y él fue el que me sugirió cuando Jorge Carlos Mercader, que era el corresponsal de aquí en Guadalajara, se iba a ir a México, entonces iba a quedar libre la plaza de reportero, de corresponsal aquí en Guadalajara para la cadena, y él fue el que, pues ahora sí puso mi nombre en la lista de candidatos, y claro, su recomendación sirvió de mucho, y entré, gracias a Dios, entré en enero del 2011, y sí, fue muy padre, divertido estar ahí, no solamente con José Ramón, ¿no? O sea, digo, claro, interactuar con él fue muy padre, me aportó mucho, pero también con gente como Heriberto Murrieta, Ciro Procuna, Rafa Puente, papá, gente muy, muy experimentada, ¿no? El mismo Héctor Huerta, ¿no? Cuando también tenía oportunidad de interactuar con él en algunos programas. Y claro, el resto de mis compañeros reporteros, ¿no? A todos los que tuve la oportunidad de convivir, conocerlos, como Marcelino Fernández, León Lecanda, Cari Correa, Marisa Lara, Toño Rodríguez, el reportero, no el guardameta, Sí, sí, sí. que también es un buen No el amigo, guardameta de... también es un buen amigo, Toñito. Pero bueno, con todos ellos Sí. tuve la oportunidad de convivir y o sea, algunas veces llegamos a tomar cursos allá en México, cursos de capacitación, y ahí es donde tenía la oportunidad de platicar con ellos, ¿no? Con José Ramón, incluso también hasta con Carlos Albert todavía me tocó conocerlo, ¿no? O sea, más allá de lo que Sí. muchos puedan decir de él, de esa imagen o que proyecta de un tipo muy duro, el trato conmigo fue excelente
y con todos, fue una de las grandes experiencias que tuve, ¿no? Estar en esa cadena internacional, porque me dio mucha proyección y siempre les voy a estar muy, muy agradecidos, ¿no? Por haberme dado esa oportunidad, abrirme las puertas y de estar interactuando con la gente, ¿no? Claro, pero ¿cómo es? Ay, me está driblando, ¿eh? Como el profesor ayer. No, no, ¿Cómo, no, ¿por qué? cómo es? Ah, ¿Cómo es, José Omar? Ramón, Pero el trato con José Ramón, sí, o sea, ¿alguna vez recibiste alguna llamada de atención, ah, una claro, felicitación? claro. A ver, cuéntanos, por No, pues, lo que favor. pasa que, Queremos conocerlo. no, lo que pasa es que él es muy frontal, ¿no? O sea, cuando está al aire, no se Sí, guarda nada. Entonces, si él percibe un error o que te equivocas, te lo dice al aire, ¿no? Así que no se reserva nada. Y bueno, tienes que estar preparado para eso, ¿no? Para no desatinar. Luego es suele, por difícil, ¿no? ejemplo, sí, sí, claro, te digo, hay que estar listo para que no te agarre en curva, ¿no? No, bueno, Sí, y también me tocó hablar con él, platicar un poco con él fuera de cámaras, ¿no? Ya ahí era él como un personaje más relajado, este, pero no, sí, tipazo, ¿no? O sea, siempre le vas a tener que aprender algo a una persona que es referente en el periodismo deportivo en México, que para los que nos claro. tocó crecer con Deporte B, pues o sea, fue de mucha enseñanza, ¿no? Luego el tener la oportunidad de estar junto a él. Claro, y si pudieras hacer así una lista de los mejores periodistas en México, ¿en qué lugar te pondrías? No, bueno, pues es que imagínate, para mí uno de los mejores es Heriberto Murrieta, eh, Héctor Huerta, ¿no? Es el mismo José Ramón. eh, eh, este... no, 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 es que no me quiero ver muy Hugo Sánchez y decir en el primer lugar, que lo admiro mucho a Hugo, ¿no? De hecho, mira, fue otro de los personajes que me tocó conocer estando en ESPN, Es bien, ajá, tipazo, más allá de que tiene una imagen de arrogante, no, es una gran persona, y claro, imagínate o sea, estar conviviendo con un tipo que fue tan triunfador en su carrera como jugador, pues fue un privilegio. Pero no, pues me pondré en los primeros lugares, pero no adelante de un Murrieta, ¿no? Por ejemplo, claro, que es a un la tipo, par. sí, sí, claro, Toño de Valdés es otro que admiro mucho, ¿no? Por todos los conocimientos que tiene. O sea, yo siempre voy a admirar mucho a los que tienen mucho conocimiento, ¿no? O sea, estoy hablando de esas personas, ¿no? Murrieta, Héctor Huerta, José Ramón, Toño de Valdés, el mismo Enrique Burak, ¿no? Que saben demasiado, ¿no? Por ejemplo, otro de los que también conocí en ESPN, Martín Einstein, que es un argentino, periodista argentino que hace reportajes muy, muy buenos y que, Sí, bueno, está muy metido en Champions. Alberto Lati también, que bueno, claro, claro. me tocó entrevistarlo a él el año pasado por un libro que presentó en la Feria Internacional del Libro acá en Guadalajara. Y Sí. no, bueno, imagínate, o sea, todo lo que sabe el jovenazo, o sea, me quito el sombrero ante este tipo de periodistas, ¿no? Oye, Omar, y con toda tu trayectoria, ¿qué sientes que te haga falta? Los sueños por cumplir, por supuesto, siempre se tienen, ¿no? Los sueños. ¿Qué sientes que te haga falta en tu carrera profesional? ¿Y qué es lo que más satisfacción te ha dado en estos 18 años? Me gustaría asistir a un mundial y a unos Juegos Olímpicos. Lo que más satisfacción me ha dado es una entrevista que tuve, o que le hice a César Luis Menotti cuando dirigió acá a Los Tecos. Fue una entrevista sobre su perfil, o sea, fue una entrevista de semblanza y en la que me contó, o sea, hablamos de muchos temas, ¿no? Desde su gusto por el fútbol, su infancia en Rosario, cómo se hizo tan fanático de Rosario Central, de cuando
iba de la mano de su mamá a ver los partidos de Rosario, de sus amistades infantiles, de su concepto, ¿no? De cómo ve él el fútbol, de su pasión por la literatura, de autores como Jorge Luis Borges, su pasión también por la música, por personajes como Joan Manuel Serrat, lo complicado que fue para él dirigir bajo una dictadura militar. Hablamos del partido contra Perú, el famoso partido contra Perú, y lo que significó ser campeón del mundo, ¿no? Para él, el haber dirigido a Diego Armando Maradona. Hablamos de sus detractores también, de aquellos que consideran que es puro verso. Fue una entrevista que a mí me enriqueció bastante, me dejó mucho aprendizaje. Él se portó excelente. También las entrevistas, charlas que he tenido con Fernando Signorini, que a él lo conocí en esa etapa, cuando fue preparador físico de Tecos ahí en el cuerpo técnico de César Luis Menotti. Ahí empezamos a hablar mucho de cómo trabajaba él con Maradona, ¿no? También una entrevista que me dejó mucha satisfacción fue una con Ricardo Lavolpe, en la que yo ahí lo que quise fue dar a conocer al ser humano, no al entrenador, no tanto al hombre explosivo, al enojón, sino el Ricardo Lavolpe, persona, ser humano. Entonces, creo que lo conseguí, y esas son de los grandes trabajos, ¿no? Que a mí me han dejado. O sea, a mí me gusta mucho hacer las entrevistas de semblanza, ¿no? Alguna vez también le hice una a Carlos Reynoso, donde también hablaban de infinidad de temas, ¿no? Entre ellas, el problema que tuvo de drogas, su pasión por el América, en fin, ese tipo de semblanzas que te muestran así como una radiografía, ¿no? Del personaje, te muestra las entrañas, ¿no? Que son personas de carne y hueso. Eso es lo que siempre quiero darle a conocer a la gente, que ya sea que me lee o el que me ve por televisión. Bien. Y bueno, una más, si me permites, a ver, ahorita para dejar hablar a mis compañeros. Ahorita que mencionabas, Omar, el tema de que, bueno, mencionaste que Toño Rodríguez es tu amigo, ¿no? Guardameta profesional todavía. Sí. ¿Qué tan válido es desde tu punto de vista el hecho de que nosotros como periodistas o de alguna forma se entable alguna amistad con los protagonistas del juego? ¿Qué tan válido es o qué tan recomendable es? Yo creo que es inevitable, no sé, que vayas como creando un vínculo con la persona, bueno, más antes, ¿no? Ahorita ya es más complicado, o sea, sobre todo los veíamos todos los días, entonces como que siempre te vas identificando con alguien, ¿no? Por ejemplo, yo en mis inicios con el que hice una gran amistad y hasta la fecha todavía tenemos muy buenas relaciones con Jaime Ordiales. O sea, él era capitán de los Tecos en aquella temporada en la que son campeones, y en la temporada posterior que a mí me toca ya ahora sí que empezar, no, 94-95, Jaime conmigo siempre se portó de 100 puntos. Yo era un jovencito de 22 años que se ponía muy nervioso al entrevistar, y él siempre se portó extraordinario, ¿no? Y es alguien que le encanta platicar, y o sea, te cuenta mil anécdotas, y es muy, muy padre platicar con él, ¿no? O sea, lo que no es válido es como que a veces o sea, ponerte a defenderlo de manera por descarada, y como se dice, defender lo indefendible, ¿no? O sea, en esa parte creo que hay que ser como objetivos, neutrales, y digo, si se hacen mal las cosas, mencionarlas, ¿no? Si se hacen bien, también destacarlas. Pero, o sea, te digo, es inevitable como que vayas como creando vínculos fuertes con algunos jugadores o entrenadores, ¿no? Por cómo se da el día a día. Digo, pero qué complicado, ¿no, Omar? Por ejemplo, si tú estás viendo una realidad y a lo Sí, mejor claro. un hipotético caso el jugador no lo acepta y tú dices, no, pues es que está mal por esto y por esto,
termina la emisión o termina de leer tu periódico y te habla, ¿no? Oye, Sí, Omar, viene te el reclamo. pasaste, no Claro. puede ser, somos amigos, olvídate de mí a partir de este momento, nuestra amistad queda rota. Qué complicado, ¿no, Omar? Llegar a ese, o no No me ha tocar pasado, esas fibras, no me ha ¿no? pasado, ¿No te ha ocurrido? afortunadamente. Qué No, no, bueno. no, 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 no. Ah, entonces no sabes de qué estamos hablando. Perfecto. No, pero sí, o sea, Qué bueno, no, sí. qué bueno, porque pasa, ¿no? Digo, a mí me pasó con un jugador, ¿digo el nombre o no lo digo? Como quieras. Le hice una entrevista a Cristian Domizzi, jugador del Uh, Atlas, ¿te acuerdas? sí, claro, el Claro, pájaro. en 2011 estamos hablando, cuando tú iniciaste, cuando tú entraste a ESPN, yo Ujú. apenas iba arrancando, entonces le hice una entrevista a Cristian Domizzi y al final se me ocurrió poner cómo le había ido sus últimos partidos, ¿no? En el equipo que había dirigido. Y me mandó mensaje al día siguiente, no, me mataste, no puede ser, todo iba bien hasta que pusiste cómo me fue en los últimos partidos, no quiero volver a hablar contigo, ya no vamos a hablar, cortamos amistad, voy a cambiar mi teléfono, pues cámbialo, pues discúlpame, pues es lo que es, ¿no? Pues así te fue, Sí, pero no tenías por qué ponerlo, bueno, pues la gente no te conoce, no sabe cómo está el asunto y pues se molestó y me dejó de hablar hasta oh. ahorita. Digo, ya lo ventaneé, ni modo, pero pues así fue. Pero Sí, bueno, así pasa, pero no, digo, no deberían de sentirse, ¿no? O sea, deben saber que están expuestos a la crítica, seas o no su amigo. Exacto, exactamente. Adelante, muchachos, porque yo hablo y no me paran. Adelante. profesor, adelante. Bueno, no, Omar, de parte mía, agradecerte el tiempo, le quiero ceder la palabra a Paula, pero la verdad que, ¿qué te puedo decir? La verdad que no nos va a alcanzar el tiempo. Me voy a tomar el atrevimiento si en algún momento te podemos volver a invitar y seguir platicando con un café acá en el medio, aunque sea virtual, pero Claro, sí. es súper enriquecedor que nos compartas tu experiencia, tus conocimientos. La verdad que agradecimiento es poco, mi estimado. Gracias, Sebastián. Te agradezco eternamente esta invitación. Me ha encantado estar aquí platicando con ustedes. Sí, claro, como dices, el tiempo no alcanza, pero ya habrá oportunidad de otra ocasión. Con gusto nos tomamos el café o cuando quieran volvemos a platicar. Bien, Paulo. Omar, no, gracias, de verdad, te agradezco y por favor, estás invitadísimo para más programas que hagamos, que vamos a hacer, bueno, para charlar de la Liga MX, de la selección. Hay muchos temas que tratar en este mes de marzo, sobre todo Luis, que quiere ir a la Azteca, no sabe cómo ir a la Azteca el 24 de marzo, se quiere colar como sea al estadio ese día. A ver, Ahí nos vamos, a Omar lo van a mandar, entonces me lo voy a pegar. no creo, ¿eh? Pero, ¿No crees? no, pues allá está Grupo Reforma. Allá está, sí, allá está la base, ¿no? Ujú, No, ujú. además, decirles, muchachos, bueno, tuve una experiencia cercana con Omar hace unos años, ahí en el Estadio Jalisco. Esa ocasión me quedé sin dinero para el camión y cuando empezaba, ¿no? Cuando yo empezaba, y él iba saliendo, lo saludé así, nada más porque lo vi venir, lo saludé y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué? Te veo como inquieto, ¿qué pasó? Le dije, pues que no traigo dinero para irme. Y me dijo, ¿a dónde vas? Dije, pues ahí por la Autónoma, cerca de la Autónoma, y ahí yo ya me las arreglo. Así, mira, no lo conocía, apenas hace ratito lo saludé, y me dijo, vente, yo te acerco, voy para allá, porque tengo unas cosas que hacer, y me dio el ride hasta allá, y ya de ahí me las arreglé, y pues ya, por fin llegué a mi casa sano y salvo, pero no lo quería dejar escapar. Omar, te agradezco cómo te portas. Eso habla pues del ser humano, ¿no? Que es, y del gran periodista, ¿no? Porque se dice que para ser un buen periodista, un gran periodista, primero se necesita ser una gran persona, ¿no? Y Omar Fares ahí demostró que lo es, ¿no? Y por eso tiene la trayectoria que tiene. Entonces, Omar, Gracias. de antemano te lo agradezco y pues ahí estamos, ¿no? En el camino andamos, como dicen. Sí, arriba somos y en el camino andamos. Sí, siempre que yo pueda ayudar a alguien, lo haré con gusto. Digo, no sé si te acuerdes aquella ocasión, ¿ah? El No, Atlas entrenó fíjate, ahí. estoy tratando de hacer memoria y no me acuerdo. Sí, no, pero No yo me sí lo tengo acuerdo. presente. Un entrenamiento de Atlas por la mañana
Ajá, pasaditas de las 2, saliste ya con tu característica mochila. ¿A dónde ajá, vas? sí, con mi Ibas, compu. ajá, sí, con la computadora y todo, y me dijiste, ¿a dónde vas? Y ya, pues pasó eso, y me dijo, vente, yo te llevo, voy para allá, entonces, y así, platicando en el camino, como si lo conociera de toda la vida. Entonces, no, de verdad, gracias por eso, y pues nada, ¿no? Acá andamos, como dices. Así es, aquí nos estamos viendo. Perfecto, muchas gracias, Omar, por tu tiempo. A Gracias, ustedes, un Omar. abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Fire Sports presentó Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti, Paulo Guevara, Luis Miguel Iñiguez y Fabián Luján. Síguenos en nuestra próxima emisión. Fire Sports presentó Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti, Paulo Guevara, Luis Miguel Iñiguez y Fabián Luján. Síguenos en nuestra próxima emisión. Fire Sports presentó Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti, Paulo Guevara, Luis Miguel Iñiguez y Fabián Luján. Síguenos en nuestra próxima emisión. Fire Sports presentó